A continuación, en Radio Universidad, recorremos un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas, libros y pochoclos. Un espacio de literatura y cine para encontrarnos y disfrutar por AM 1240. Aquí comenzamos Libros y Pochoclos, de las letras a la pantalla. Un programa desde la Biblioteca del SEMS que busca difundir su fondo bibliográfico para compartir el placer de la lectura y el séptimo arte. Recorreremos así un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas, libros y pochoclos, un espacio de literatura y cine para encontrarnos y disfrutar. Hoy tenemos para disfrutar juntos Frankenstein o El moderno Prometeo, obra literaria de la escritora inglesa Mary Shelley. Así comienza Libros y Pochoclos, de las letras a la pantalla. Hola, bienvenidos. Bueno, aquí estamos como siempre, mi compañera Patricia Bárcena, quien les habla, Cristina Zúñiga, y en los controles el señor Gabriel Sena. Así es, saludamos a todos los oyentes, les contamos que somos de la Biblioteca del SEMS, Héctor Libertela, que funciona en la calle 11 de abril 445, dependemos del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la Universidad Nacional del Sur. También tenemos una sede de la biblioteca en Agricultura y Ganadería. Así que, bueno, saludamos a todos los oyentes y agradecemos una vez más a nuestros compañeros que siempre están apoyándonos para que nosotras podamos venir y sabemos que contamos con el apoyo de ellos. Bien, te contamos que en 1816 Mary Shelley creó el que sería su personaje más famoso, el doctor Víctor Frankenstein. La historia es bien conocida. Un científico consigue dar vida a una criatura a la que luego rechaza. Metáfora sobre la vida, la libertad y el amor. Frankenstein, o el moderno Prometeo, es una maravillosa fábula con todos los ingredientes de los grandes mitos. En la obra, ella, la autora, nos dice: cuando esos músculos y esas articulaciones adquirieron la facultad de moverse, aquel ser se convirtió en algo tan indescriptible que ni siquiera Dante habría sido capaz de concebir nada igual. Te decimos también que en el año 1816 Mary Shelley y su marido hicieron una visita a su gran amigo Lord Byron, que entonces residía en Suiza. Después de leer una antología alemana de historias de fantasmas, Byron retó a los Shelley y a su médico personal, John Polidori, a componer cada uno una historia de terror. De los 4, solo Polidori completó la historia, pero Mary concibió una idea. Esa idea fue el germen de la que es considerada la primera historia moderna de ciencia ficción y una excelente novela de terror gótico. Pocos días después, tuvo una pesadilla y escribió lo que sería el 4º capítulo del libro. Se basó en las conversaciones que mantenían con frecuencia con Polidori y Percy Shelley respecto de las nuevas investigaciones que realizaba Luigi Galvani y Erasmus Darwin, que trataban sobre el poder de la electricidad para revivir cuerpos inertes, descubriéndolo con lo que se conoce como experimentos galvánicos. Para la consecución final de su obra, Mary recurrió a Percy
para que le ayudara en sus errores gramaticales y en la fluidez del texto en su estancia. Luego, en el año 1831, Mary reescribió la obra entera, algo que ya tenía pensado hacerlo desde el año 1818. El texto habla de temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de vida, el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. De ahí el subtítulo de la obra. El protagonista intenta rivalizar en poder con Dios, como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. La novela, como te contábamos, narra la historia de Víctor Frankenstein, un estudiante de medicina obsesionado por conocer los secretos del cielo y de la tierra. En su afán por desentrañar la misteriosa alma del hombre, Víctor crea un cuerpo a partir de la unión de las distintas partes de cadáveres diseccionados. Cabe aclarar que en ningún momento, en ningún pasaje de la historia original, se hace mención al uso de la electricidad para dar vida a la criatura. Si bien Víctor confiesa haberse sentido atrapado por el poder de las tormentas eléctricas, incluso mencionar las posibilidades del galvanismo. Pero en ningún párrafo del texto se hace mención a que la criatura, de más de 2 metros de altura, haya sido animada mediante electricidad. Es importante mencionar que Frankenstein se cuida de no dar detalles de sus experimentos a fin de que nadie repita tal abominación. Víctor Frankenstein comprende en ese momento el horror que ha creado y rechaza con espanto el resultado de su experimento y huye de su laboratorio. Al volver, el monstruo ha desaparecido y él cree que ha concluido. Pero la sombra de su pecado lo persigue. Decidió finalmente terminar con esta creación. Entonces Víctor persigue a la criatura hasta el confín del mundo, camino al Polo Norte. Luego termina por desfallecer a causa del clima helado y el agotamiento y se encuentra con un barco que se dirige al Polo Norte, que lo recoge entre los hielos del Ártico. Allí recibe auxilio de la tripulación, se hace amigo del capitán Robert Watson y le cuenta toda su terrible historia. Pero a los pocos días muere sin haber logrado su deseo de acabar con el monstruo. La novela es narrada a través del diario del navegante de Robert Walton durante una comunicación epistolar con su hermana Margaret. Después, la historia pasa a ser un relato del Dr. Víctor Frankenstein y más adelante el diario de Robert Walton. La novela termina con la criatura, abrumada por los remordimientos, abordando el barco y prometiendo al capitán que pondrá fin a su miserable existencia. Le dice: «No tema usted, no cometeré más crímenes. Mi tarea ha terminado. Ni su vida ni la de ningún otro ser humano son necesarias para que se cumpla lo que debe cumplirse. Bastará con una sola existencia, la mía, y no tardaré en efectuar esta inmolación. Dejaré su navío, tomaré el trineo que me ha conducido hasta aquí y me dirigiré al más alejado y septentrional lugar del hemisferio. Allí recogeré todo cuanto pueda arder para construir una pira en la que pueda consumirme y consumir mi mísero cuerpo». Y ahora vamos a escuchar un tema musical de la película Frankenstein.
Y te contamos que este libro ha sido llevado al cine en diversas oportunidades desde 1931, pasando por La novia de Frankenstein de 1935, dirigida nuevamente por James Whale y con la participación de Boris Karloff y Colin Clive como monstruo y el Dr. Frankenstein. 4 años más tarde se estrenó El hijo de Frankenstein por Roland Lee, y luego Carford volvió a actuar como el monstruo en esa película, siendo esta la última vez que lo interpretó en una película. En el año 1942 se estrenaron también otras películas, también interpretada en este caso el monstruo por Lon Chaney. Luego en el año 1943 la película que siguió fue Frankenstein Myths of the Wall, o sea que se juntó en esta oportunidad al monstruo de Frankenstein con el lobo. En aquella cinta fue interpretado por Bela Lugosi. Luego siguieron otros en el año 1944, en el 1945, La mansión de Drácula, por ejemplo. En 1948 también se estrenó otra película protagonizada por Abbott, por un dúo, digamos, cómico que estaba formado por Abbott y Costello, en el cual aparecen Drácula, el monstruo de Frankenstein y el hombre lobo. La película cómica Young Frankenstein del año 1974 parodió elementos de las primeras películas de la saga. Y nosotras vamos a centrarnos en la película del año 2015, Víctor Frankenstein, nueva versión de la clásica historia de terror, basada en el personaje creado, como te decíamos, por la novelista y dramaturga Mary Shelley. Esta película del 2015 está dirigida por el escocés Paul McGuigan, que hizo Sherlock o el caso Slevin, y cuenta con el guión de Max Landis. Los actores protagonistas son Daniel Radcliffe, que es el famoso Harry Potter, y James McAvoy, que también ha actuado en X-Men. Tullido, freak de un circo londinense, Igor, protagonizado por Daniel Radcliffe, es un payaso maltratado física y psicológicamente por sus compañeros de troupe. Pero Igor es también un entusiasta de la ciencia, un estudioso de medicina, que tras el dramático accidente de la bella trapecista Lorelei, cambiará el rumbo de su vida cuando conozca y sea rescatado por Víctor Frankenstein. Será el joven doctor quien revele su sabiduría. Nacerá entonces una fuerte amistad, también algo tóxica, cuando Igor se convierta en asistente de Víctor. Y es que en los ambiciosos planes del doctor Frankenstein para devolver la vida a un cuerpo inerte a través de la ciencia, Igor será una parte esencial para cumplir su objetivo, además de ser también la voz de la conciencia para este científico desesperado por crear vida. Te contamos además que está narrada desde el punto de vista distorsionado y cómico del auxiliar de experimentos. La película revive los sucesos que llevaron al genio de la medicina a jugar a ser Dios. En sus investigaciones, primero con animales y luego con humanos, el doctor y su asistente realizarán oscuras misiones como desenterrar cadáveres, robar cuerpos por la noche o realizar diversas cirugías post-mortem con el fin de crear a la famosa criatura. Mientras, los poco amigables inspectores realizan un seguimiento del caso con el inspector Turpin a la cabeza. Esto nos lleva a un mundo terrorífico a la vez que conmovedor, donde los temas principales serán la amistad, el perdón y la eterna lucha entre el avance de la ciencia
la imaginación humana y el pensamiento religioso. Ahora vamos a escuchar un tema que se llama Frankenstein de Mary Shelley, que es de 1994, una creación de Peter Doyle, interpretada por la Orquesta Filarmónica en un Congreso Internacional de Música de Cine en la ciudad de Úbeda. Y en el año 2018 se cumplieron ya 200 años del nacimiento de esta obra que engendraría más tarde un mito cultural, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. La novela donde un hijo monstruoso, no gestado por el cuerpo de mujer, sin hombre y sin amigos, reclama a su creador una paternidad que él se obstina en no asumir. Padres que no asumen su paternidad, madres que mueren. No cuesta ver en Frankenstein las sombras expandidas desde la vida de la propia autora, quien perdió a su madre, una famosísima autora de un manifiesto protofeminista, a los 10 días de su nacimiento, y que quedó sola con su padre, él también muy famoso filósofo, William Godwin, quien como padre podríamos decir que hizo lo que pudo con sus limitadas capacidades para demostrarle amor. Como hija privilegiada de su tiempo, Mary está al tanto de todos los avances científicos del momento. Su propio padre, William, la lleva a oír a Humphrey Davy, considerado hoy fundador de la electroquímica. Los experimentos de Galvani están a la orden del día y ella los conoce, los escucha a través de su amigo Lord Byron, de su marido Percy. Hablar de todo esto, de lo que el doctor Erasmus Darwin había hecho. Pero por sobre todas las cosas, Mary lee sin parar. Lee sobre ciencia, lee a los clásicos, lee filosofía, lee historias de fantasmas del folclore alemán. Y a sus 18 años, con todo ese bagaje a sus espaldas, tiene una intuición genial y escribe una obra para exorcizar todos los demonios juntos, los suyos y los de la época. Y escribe Frankenstein. Y
Una estudiosa de Mary Shelley, Esther Cross, dice que Mary no escribe una historia para asustar. Muy por el contrario, considera ella que se sitúa del lado de los que tienen miedo. El horror de la gente a ser enterrada viva, por ejemplo, o a que su cuerpo se utilizara para la ciencia. En ese entonces, las disecciones eran la única manera de conocer la anatomía humana. Y todo ese miedo estaba en el aire. Los velorios duraban muchos días, a veces una semana, para que el cuerpo, suficientemente descompuesto, no pueda ser alimento para los científicos. Los llamados resurreccionistas se dedicaban, como dice la novela, a desenterrar cadáveres y a venderlos, porque escaseaban. Mary capta todo eso y hace lo suyo en su obra. Además, fue autora de Valperga, Las fortunas de Perkin Warbeck, El último hombre, un relato de la futura destrucción de la raza humana por una plaga, considerado por muchos como su mejor trabajo. Tras sufrir varios abortos, tuvo un único hijo llamado Percy Florence Shelley. Tras la muerte de su esposo en 1822, Mary se dedicó a difundir la obra del poeta. Así, publicó sus poemas póstumos y editó sus obras poéticas, con valiosas y detalladas notas. Mary Shelley falleció en Londres a causa de un tumor cerebral mientras dormía el 1 de febrero de 1851. Su última voluntad fue ser enterrada junto a sus padres. Y queremos rescatar una frase. Ya en el año 1800, ella nos decía: no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Toda una muy plantada, interesante, ¿no? Sobre todo, una vez más, otro texto donde se mezclan la ciencia y la literatura de una manera tan así mágica y espectacular como solo la autora lo pudo hacer, ¿no? Creo que hay muy pocos textos así también logrados de esa manera que se pueden fundir. Por eso será que su obra sigue tan vigente, ¿no? Sí. Que Frankenstein pasó a la historia de los grandes clásicos, ¿no? Y que aún hoy se siguen reversionando, se siguen haciendo películas, series, etcétera. Para todas las edades, desde los más chicos hasta los más grandes, conocen a Frankenstein y saben de qué estamos hablando cuando se lo nombramos. Y bien, llegamos al final de nuestro programa y te vamos a contar de qué modo podés seguir en contacto con nosotros. Te contamos que nuestros correos electrónicos son vivsems@gmail.com y viva-guns@gmail.com. Si nos buscas en Facebook y YouTube, nos encontrarás como Biblioteca del SEMS Héctor Libertela. También tenemos un número de WhatsApp 291-439-0772. En Instagram estamos como @Biblioteca del SEMS. Esto fue Libros y Pochoclos. De las letras a la pantalla. Esto fue Libros y Pochoclos. Un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas. Nos reencontramos con el placer de la lectura y el séptimo arte el próximo jueves a las 19:30 por Radio Universidad.